Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos Radio Escuchas, un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean siempre muy, muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles como siempre. Yo soy Raúl Un Sanz. servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Desde luego los invitamos como siempre a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito. Escúchenos a través de Spotify, véanos y escúchanos en nuestros canales de YouTube. Síganos en todas nuestras plataformas. Y dos invitaciones como siempre. Recuerden que estamos en el 1670 de AM Radio Anáhuac y que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Dicen que viejos los cerros Y reverdecen. reverdecen. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya nuestros pretextos literarios. Antes de que nos digas cuál es el pretexto, yo le iba a pedir a producción que nos pusieran Misty Mountain Cloud Uy, para introducir este programa. ¿Cuál es el pretexto literario del día de hoy, mi pues querida ya le Ceci? estás adelantando, mi querido Juan Carlos. Vamos a hablar de la montaña, porque la montaña en la cosmogonía pues mundial ocupa un lugar muy, muy interesante, un lugar muy importante. De hecho, muchos místicos se retiran a la montaña a pensar, a buscar a las musas, a buscar a Dios, a buscar. Y como que ese es el punto de encuentro en donde hay muchos peregrinajes, hay mucho caminar. Hablábamos de los peripatéticos, ¿te acuerdas hace rato? Bueno, caminaremos hacia la montaña porque dicen que si Mahoma no va a la montaña, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde rayos va? ¡Que venga a la montaña! Exactamente, y me dejó pensando Juan Carlos con su propuesta inicial. También pudimos poner a Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. También podría Sí. ser una de esas Uy, pegajosas qué muy buenas. Es un rolón, qué ¿no? rolón, Entonces sí. hubiera sido buena también, pero pues producción ya ven que no nos apoya casi. No Ay, es cierto. Un santo abrazo a producción cielo. desde acá. Un gusto hablar de un tema que yo creo que es, hijo, ¿cómo decirlo? Entre espiritual, ¿no? Entre motivacional también podríamos decirlo, ¿no? La montaña, todo el simbolismo que puede representar en la humanidad, este lugar de altura, pero también de fortaleza, ¿no? Una montaña es difícil de tirar, de derrumbar, de buenos cimientos, ¿no? Que además ha ido evolucionando a través de los movimientos de la Tierra, pues por toda la historia, y eso nos representa también a nosotros como seres humanos, ¿no? Vamos cambiando a partir de lo que nos acontece en el día a día. A veces nos derrumbamos un poquito, pero a veces también nos levantamos y nos fortalecemos. Entonces ahí tenemos algunas de esas partes. Ceci ya decía también de la montaña que el hombre a veces lo ve como un reto. Escalar una montaña no es un reto personal, ¿no? Porque no cualquiera lo hace, de hecho muy pocos lo consiguen. ¿Cuántas muertes han acontecido a través de estos alpinismos? Pensemos en el Everest, ¿no? Hay muchos documentales ya al respecto. Hijo, sí. Estos cadáveres que se han ido quedando durante décadas ahí, de que no lograron, se les acabó el oxígeno, no cumplieron con el reto y te abandonan porque no puede, los vivos no pueden seguirte cargando porque entonces ellos acabarían muertos. Entonces ahí hay una pila de cadáveres en toda la escalera de la montaña Everest. Pero también tiene este simbolismo que se relaciona con la deidad, con Dios. Mientras más alto llegas, te sientes más cerca de esa divinidad, ¿no? Esta distancia que nos han hablado en la mitología griega, en otras tantas, pero también en la religión cristiana o católica, ¿no? Podrías decir, Dios dónde está o dónde supuestamente se encuentra, en el cielo. Y mientras más alto esté yo, más cerca del cielo estoy también, ¿no? Entonces hay tantas relaciones, tantos simbolismos que vamos a platicar de ellos con toda la literatura como siempre. Cuando dijo la palabra altura, Raúl, yo estaba pensando en el café de altura, y es que estar en las alturas sabe distinto. El Monte Olimpo, Monte Parnaso, el Monte Sinaí, el Monte Carmel, el Himalaya, efectivamente nos hace conectarnos más, estamos más cerca de la divinidad. Recordemos que en la mitología griega, en la primera generación de dioses, tenemos a Urano, que es el cielo, y es lo que está encima de las cabezas del ser humano, y por eso es que
Los montes, las montañas son los lo que nos conectan con ello. Y no solo en la mitología europea antigua. Ya veremos también cómo también en América, estoy pensando específicamente en los mexicas y también en los incas, Ujú. cómo hay relación de las montañas en sus mitos originarios con toda con cómo van poblando ellos la tierra en su mitología. Me hiciste pensar en Machu Picchu, que efectivamente está en o sea, todo el complejo de Machu Picchu está en un pico muy, muy complicado de llegar. Tan complicado era de llegar que verdaderamente esas ruinas quedaron perdidas durante muchísimo tiempo. Y es que para los incas, todo el magnetismo que hay en la cima de la montaña representa justamente el amor que la deidad le tiene al ser humano. Y eso es algo muy chistoso porque hay un como hilo conductor que va en todas las cosmogonías. Porque, por ejemplo, los chinos lo piensan igual que los sunitas, lo mismo que en Mesopotamia, los persas, en fin. Y también cruzando el charco de este lado, todos tenemos como una imagen de que nos estamos acercando a un camino de perfección. San Juan de la Cruz tiene una maravilla que es la subida al Monte Carmelo, en donde San Juan va como poniendo fronteras y una de las fronteras es cuando ya estás llegando a la cima, ya no hay vuelta para atrás. Entonces, piensa muy bien el siguiente paso que vas a dar, porque el siguiente paso que des es totalmente definitivo y no lo vas a poder regresar. A ver, ahí les va examen. Hoy otra vez. Pregunta examen. fácil. Fácil. Pico más alto del mundo. Pues el Everest. Ese ya lo mencionamos. Ese ya estás. El pico más alto de América. En la Concagua. Muy bien, Hola, sí estás aprobadísimo. No sé, sí. porque la vez pasada reprobaste No, el examen. estuvo Me da gachísimo. mucho gusto que ya te recuperaste la Concagua, que está en En Bolivia. No, Ya. cerca. Argentina. En Argentina. En Uy, Argentina. Bueno, ni hablar. Reprobado otra vez ese, Oh, ni chihuahua. modo. Bueno, O ya sea, habrá más oportunidades. Al rincón, con las orejas de burro. Avanza la ignorancia. Avanza la Ni ignorancia modo. nuevamente. A mí me gustaría, ya para ir cerrando poco a poco este primer bloque, hablar de lo que representa también en lo individual el poder ascender a estos espacios, a las montañas. Representa este sentimiento de soledad y de lo individual por sí mismo, ¿no? Sí. En la contemplación, en la reflexión, a eso me refiero, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos necesitamos esos momentos íntimos de soledad. Yo particularmente los disfruto mucho. Luego ahí le mando saludos a mi mamá, que luego dice que se preocupa cuando yo estoy solo en mi contemplación, ¿no? Le digo, no te preocupes, me gustan esos momentos, los disfruto también. En ese sentido, muchas personas se van o a un bosque o se van a una montaña precisamente para poder reflexionar. Pensemos a lo mejor incluso hasta en los monjes del Tíbet, Sí, por claro. ejemplo, ¿no? Yo creo que son momentos extraordinarios en el que conectas con la naturaleza y al mismo tiempo estás conectando de nueva cuenta contigo mismo, y a veces se nos olvida conectar con nosotros mismos. Las montañas pueden ser este momento precisamente para estar, ya lo decía hace rato Juan Carlos, acercarte a la divinidad en este sentido, pero conectarte también contigo mismo. Y precisamente porque la montaña está cerca del cielo, donde si nosotros escalamos, podemos incluso perder la respiración. Sí. O sea, mientras más cerca estamos de la divinidad, más lejos estamos de la vida. Y si nosotros nos metemos a la montaña, nos acercamos al corazón de la tierra. Finalmente somos seres terrestres. Y creo que ahí también, dentro de la misma literatura, de la mitología, de la historia misma, vaya, no quizá el viaje al centro de la tierra, pero es que efectivamente las montañas son el corazón del planeta. ¿Algún apunte antes de terminar la sección? Yo creo que no es en vano que todos los monasterios, muchos monasterios, por ejemplo, en Grecia, estén afincados en una montaña que tiene mucha dificultad para llegar, caminos muy estrechitos, muy, muy resbalosos, y bueno, pues es que en el silencio es en donde nos encontramos. Exactamente, era lo que decía. Y curioso, ¿no? Los extremos. Es lo más alto que está en la Tierra, pero me encantó lo que dijo Juan Carlos. Las montañas son también el centro, el corazón de la Tierra. Eso lo vamos a ver al ratito también cuando platiquemos un poquito en El Señor de los Anillos, que ya sabemos que por lo menos a dos nos gusta mucho, entonces lo abordaremos más adelante. Con el silencio de la cima de la montaña y en el silencio del corazón de la misma. Vamos a la siguiente sección.
Lo desconocido. En esta sección de lo desconocido les voy a hablar de una montaña muy peculiar que nos habla de otro de mis autores favoritos, que es Dante. A ver, Dante tuvo sus razones para darle forma de montaña al purgatorio. Y es que Dante le da una topología moral a este lugar. La forma en la que Dante conforma la estructura del purgatorio es antitética a la del infierno. El purgatorio es, por lo tanto, una montaña, mientras el infierno es un embudo. Esta decisión no es nada casual. El hecho de que el purgatorio tenga forma de montaña, mientras que el infierno sea una cavidad subterránea, y que se encuentra en el hemisferio opuesto a Jerusalén, tiene que ver con la forma en la que Alighieri ve la redención. El cono infernal llega al centro mismitito de la tierra, mientras que la montaña, por supuesto, se eleva al cielo. Según la antigua doctrina, mientras más próximo se encontraba alguien al cielo, estaba más cerca de la redención de los pecados y de dar el paso trascendente al paraíso. Pero las almas tienen que empezar desde abajo y tienen que ir ascendiendo por las terrazas y por los repechos. En las faldas de la montaña hay una playa tan breve como áspera a la que Virgilio y Dante llegan después de haber terminado su visita por el infierno, que por supuesto concluye en el último círculo estrechito donde están los peores castigos. Pero en esta playa de la montaña del purgatorio llegan después de haber sido testigos del horror y ambos poetas salen a la luz del sol. Casi de inmediato llega una navecilla que viene tripulada por un ángel que es un personaje antitético al lebrel que los ayuda a cruzar la laguna Estigia. La montaña del purgatorio tiene varias características doctrinales que revelan las razones por las que Dante decidió darle esta forma. La parte más baja es rocosa y parece un peñasco resbaloso. Se trata del antepurgatorio, es el lugar al que llegan las almas para empezar su recorrido. Una vez que pasan el trámite de ser admitidos, van a avanzar muy lentamente. Los primeros en llegar serán los que más tarden en salir del monte, aunque eventualmente tienen una esperanza, lograrán entrar al paraíso. Bueno, los primeros en pasar serán los excomulgados, pero que tuvieron la fortuna de arrepentirse de su pecado en el último momento. Van a compartir terraza con los líderes negligentes, yo nada más digo abusados, ¿no? Antes de empezar el ascenso, el ángel del purgatorio toma una tiza y le dibuja a Dante en la frente una P, que simboliza los 7 pecados capitales. Las 7 señales se irán borrando por los ángeles conforme Dante va avanzando y se va acercando a los niveles superiores. Bueno, en la primera terraza, Dante se va a encontrar con los soberbios, que van cargando grandes piedras. En la siguiente, los envidiosos, que llevan cilicios. La tercera terraza es la de los iracundos, que van sumergidos en un humo profundo. Los perezosos están en el siguiente escalón y los llevan corriendo. Los avaros y los pródigos van postrados a la tierra, atados de pies y mano. El siguiente peldaño está habitado por los que en vida fueron glotones, solo que ahora están enflaquecidos hasta el punto de solo tener piel y huesos, y están devorados por el hambre. En la última terraza están los enamorados. Esta concepción topológica, moral de Dante lo hace tener esta montaña maravillosa en donde el hombre en su tiempo, respetuoso de esta estética que corresponde a la serie de Fibonacci y por supuesto a la proporción áurea, no es casual. Y tampoco es casual que a la mitad del purgatorio, que coincide con la mitad de la novela, nos topemos con el canto 16, en donde se encuentra el centro de la comedia. Justo en este canto, Dante expresa la síntesis del concepto que está en la base de la visión política del poeta, que ha superado su primer periodo de desorientación ideológica subsiguiente al exilio. En el canto 15 del Purgatorio, Dante nos va a revelar las razones de sus comportamientos públicos, cuando su ánimo estaba invadido por completo por el sueño proclamador y profético de una nueva edad. Así, ser él, Dante, el hebreo, el de 505 y 10, el portador de la buena nueva a los hombres de buena voluntad.
Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones. Mi querida Ceci, ¿qué montaña quieres escalar primero? Ay, no sé. Me gustaría decirte que me gustaría escalar la del Monte Carmelo. Ay, pero esa está complicada. Y es que, bueno, lo que me gustaría hacer es empezar por estas. ¿Sabes cuál me gustaría? El Fuji. El Fuji me encantaría, porque además es un peregrinar muy al estilo oriental y además no es tan difícil. Dura hora y dura día y medio el recorrido. Entonces, y te vas en la tarde, empiezas a escalar, llegas a la mitad de la montaña, duermes para acostumbrarte a la falta de oxígeno y te despiertan a las 3 de la mañana para que sigas tu recorrido y entonces puedas ver el sol naciente. Entonces, esa es la montaña que me gustaría escalar. Sin duda, esa es la montaña que me gustaría escalar. ¿A ti? Aquí, bueno, primero les pregunto, ¿sí les gustaría a ustedes practicar alpinismo, escalar El alguna de Fuji la sí, montaña? pero el Himalaya, así alguno de los picos del Himalaya, el Everest, pero desde luego no, jamás. Ni el Popo, ¿eh? Es una buena pregunta. La verdad es que, a ver, de querer, yo creo que sí me gustaría. ¿De Sí me querer, sí? gustaría. De hacerlo no. No, es que hacerlo ya me siento completamente inútil para subir una montaña el día de hoy. Pero sí me gustaría poderlo hacer, ¿cómo no? No, yo no, No, yo la tampoco. verdad es que es curioso, ¿no? Hay alturas que me gustan, como la del avión que ya platicamos alguna vez, Ujú. pero pararte allá arribita en un edificio, en un balcón No o escalar una manches, montaña, paso sin ver, muchas gracias. Y pregunto todo esto porque menos me gustaría estar en las montañas de la locura de H.P. Lovecraft, ¿no? Hace poco, nunca lo había leído el libro, terminé de leerlo, no sé, hace 3 semanas, 4 semanas, un mes a lo mucho terminé de leerlo, ¿no? Un libro fascinante, muchísima descripción, es un detalle de la descripción de este gran autor que por lo general pues nos ha dejado historias maravillosas de horror, y el horror de Lovecraft siempre va a estar relacionado precisamente con el centro de la Tierra, con el espacio, con extraterrestres, con la tecnología o la combinación de estos elementos. Y justamente esta historia lo que nos deja ver en las montañas de la locura es precisamente una historia que está focalizada en 1930, donde varios expedicionarios se dan a la tarea de llegar a la Antártida, ¿no? Buscando, son geólogos, pero de pronto se topan con seres dormidos que estaban ahí desde épocas antiquísimas, desde antes de que existiera la humanidad, posiblemente venidos de otro planeta. De hecho, lo menciona ahí, ¿no? De otro astro, así lo menciona, tal cual. Curiosamente, ¿saben cómo mueren? No voy a spoilear la historia rápidamente. ¿Cómo mueren estos alienígenas? Por robots que ellos mismos crearon. Y los robots, por eso hablaba de la tecnología, se les rebelan y terminan por asesinarlos, ¿no? Curiosamente, pues imagínense, ¿no? Estar en la Antártida, un lugar solitario, con hielo, donde nadie va a escuchar tu grito y donde va a haber seres que solo de la imaginación de Lovecraft pudieran nacer. Es una historia que realmente estás todo el tiempo al borde de donde estés sentado. Esperemos que no estés al borde de la montaña, ¿no? Justamente no te vayas a caer. Y es al mismo tiempo, es un homenaje de Lovecraft a quien él admiraba, a Edgar Allan Poe, ¿no? De una obra inconclusa de Poe, la narración de Arthur Gordon Pym, precisamente con un gritito que es el Tequili-Li, aparece precisamente en la historia de Lovecraft, y así acaba la historia. Uy. ¿Y quién creen que quiere hacer película de las montañas de la locura? Guillermo del Toro. Ándale, pues Entonces, sí, tenía que ser, tendría claro. que ser, ¿no? Tendría Entonces que ser. hay que darnos con nuestra primera montaña. Por ahí hay juegos de mesa, hay uno que se llama Las Mansiones de la Locura, inspirado también en las historias de Lovecraft. Son extraordinarios esos juegos. Yo me voy a ir ahora un poco a lo histórico. Cuando llegaron los españoles a la zona de los incas, ellos estaban horrorizados de comprender que lo que hacían los incas era enterrar a sus muertos en la montaña. Dentro de los incas no tuvieron literatura como tal, por supuesto que se recogen mitos. Dentro de los mitos que se recogen está la versión del origen en Pacaritambo. En un lugar al sur de Cusco llamado Pacaritambo, había una montaña llamada Tambo Toco, Casa de las Ventanas, en donde había 3 ventanas o 3 cuevas. Los ancestros de los incas, que están presentados como un grupo de 4 hermanos y 4 hermanas, salieron por las cavidades centrales.
La figura principal fue Manco Cápac, que estaba destinado a convertirse en el fundador del imperio. El origen de los incas en esta versión está en las montañas. Sería lógico pensar que a las montañas deben regresar una vez muertos. Qué interesante, Juan Carlos, qué interesante. A mí me gustaría hablar de las montañas sagradas del mundo. De hecho, bueno, además de ser las localizaciones preferidas para muchos monasterios, o sea, la montaña se le denomina Axis Mundi, como si por ahí pasara el eje del mundo. Y esta concepción de la montaña como lugar sagrado ha sido un fenómeno que se extendió por varias culturas en el mundo. Bueno, por supuesto, en el territorio asiático está el monte de Kailash, que es concebida como un dios en sí mismo. La montaña es un dios. Y los ríos que nacen de allí son concebidos como las diosas de la madre, o sea, de la tierra madre, que van nutriendo al ser humano y a su entorno. También otros ejemplos muy relevantes son el Everest, que ya habíamos dicho que está en el Tíbet y en la zona de Nepal, en donde hay muchísimos monasterios también. El Kilimanjaro en Tanzania, el Kawagarbo que está en China, el Monte Fuji, que ya les había platicado que yo quiero subir el Monte Fuji porque el Monte Fuji para los japoneses es una deidad también. Y todo este contexto cultural, lo que se les está adjudicando es ser el pilar del mundo. Incluso tienen un poder tutelar y son la encarnación de la divinidad. Por eso la montaña siempre genera tanta fascinación. Sin lugar a dudas. Y bueno, nosotros en México tenemos también nuestras historias, nuestras montañas, nuestros Sí. volcanes, nuestras leyendas. Y me gustaría hablar justamente de la famosa leyenda del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, ¿no? Es una leyenda preciosa, maravillosa, que data justamente, cuenta la leyenda, que había una princesa tlaxcalteca de nombre Iztaccíhuatl, ¿no? Y había un guerrero, también tlaxcalteca, de nombre Popocatépetl. Estaban enamorados y entonces un día, antes de irse a la guerra, los tlaxcaltecas contra los aztecas, decide Popocatépetl pedir la mano de la princesa al padre. ¿Qué le dice el padre de esta? Le dice, está bien, pero tienes que regresar sano y salvo de la guerra y entonces podrás casarte con mi hija. Perfecto, se va a Popocatépetl, ¿no? Ella lo está esperando. Sin embargo, nunca falta el desgraciado, ¿verdad? Ahí había otro enamorado que le vende la idea a Iztaccíhuatl de que Popocatépetl había fallecido, había muerto en la guerra. De tal forma, la propia leyenda cuenta que ella muere de tristeza. Cuando regresa entonces Popocatépetl, triunfante de aquella batalla, ¿no? Se topa con la triste noticia de que ella había muerto. Y entonces, ¿qué hace él? ¿No? Decide construir una montaña, crear una montaña, subir a ella y velarla para toda la eternidad. La acuesta precisamente y él hincado siempre con una antorcha, ¿no? Prendida. De tal forma va pasando el tiempo y la nieve los va cubriendo ambos cuerpos. Y así es como entonces de una sola montaña se generan dos, que son los volcanes que hoy en día, por supuesto, vemos. Y dice la leyenda también que cuando Popocatépetl piensa de vez en cuando con tristeza y con nostalgia sobre su princesa Iztaccíhuatl, la tierra retumba y las fumarolas de su antorcha siguen subiendo. Wow. Ya se ve que se acuerda bastantito cada año en realidad. Sí, últimamente se acuerda mucho Don Goyo. Exactamente. Me hizo recordar, Raúl, de un libro que se llama México, Tierra de Volcanes, que es la historia de México en realidad. Ahorita no recuerdo el autor, a ver si nos ayuda producción. Y quiero remitirme ahora, no sé si después va a hablar Raúl de Tolkien, porque ahí hay muchas montañas, pero una discípula de Tolkien, Ursula K. Le Guin, tiene un libro que se llama El Relato, y es la historia de una distopía donde en territorio medianamente ubicado y con inspiración un poco en la China comunista, la idea es, como la gente no puede vivir en paz, como la gente se le está obligando a creer en cosas, no hay libros, un poco al estilo de 1984, de Fahrenheit, y al final van todos a reunirse a la montaña. Y es en la montaña donde nuevamente la comunidad encuentra personalidad, encuentra sentido, encuentra los textos. Inspirada, me imagino, en toda esta Tierra Media, Ursula K. Le Guin, que tiene muchísimas novelas, El Relato. Fíjate que yo quiero hablar de algo que se escribió
hace muchos años. Quiero hablar de El ascenso al Monte Carmelo que escribió San Juan de la Cruz. Yo ocupé muchísimo ese texto y lo estuve leyendo y releyendo y releyendo para escribir mi novela Última Mirada, porque justamente se trata, el ascenso al Monte Carmelo, en cierta manera, es la forma en la que tú ya quieres ir al encuentro con Dios, ¿no? Entonces, el ascenso al Monte Carmelo, de hecho, es el camino a la perfección. Por eso es por lo que San Juan de la Cruz dice que pues, vas empezando y digamos que la primera parte podría parecer la más fácil y es tal vez la más fácil porque es en donde tienes que recorrer y en donde tienes que ir dando los pasos más firmes, porque conforme vas avanzando en la perfección y adquiriendo conocimientos, te asaltan las dudas y son las que te pueden hacer resbalar. Llegará un momento en el que no importa cuántas dudas tengas, vas a traspasar ese umbral y entonces tendrás certezas, pero ya saben cuál es ese momento, ¿verdad? Pues sí, el brinquito final. El brinquito final. Salto de fe le llamamos hoy. El salto de fe, también lo dicen en Indiana Jones justamente, ¿te acuerdas? Bien, pues yo sí, efectivamente sí quisiera hablar de Tolkien, del Señor de los Anillos, del Hobbit, porque dentro de toda la magia extraordinaria que nos dejó Tolkien en su legado, pues precisamente las montañas son protagonistas en sus historias, son verdaderos protagonistas relevantes y trascendentales para el acontecer de la narrativa de cada una de estas historias. Y solamente quisiera hacer mención de algunas de ellas que me parecen muy importantes, quizá me falten más, porque hay demasiadas, hay que decirlo, pero algunas que son importantes es Caradhras, ¿no? El paso de Caradhras, que justamente es un pico que se encuentra en todas las montañas nubladas, ¿sí? Es de hecho el más occidental y más cercano a la región de Eregion, ¿no? Y entonces estas cimas, ¿no? Estas montañas, estas cordilleras o este paso, como lo mencioné, son las que te van llevando a Khazad-dûm, que es otra montaña extraordinaria y que además esta es la que guarda el reino de Moria, las minas de Moria construidas por los enanos. Su fundador fue Durin I, ¿no? Se le llamaba también, de hecho, el Inmortal, y esto ocurre en la Primera Edad. Si han leído las historias, pues se acordarán de en la Comunidad del Anillo, precisamente, la batalla dentro de las minas de Moria y lo que ahí le pasa a Gandalf para quienes no han leído, ¿no? Las montañas azules, por ejemplo, son otras de las cordilleras importantes en el lejano oeste de Eriador. Por ejemplo, ahí se tienen las tierras de los elfos de Beleriand, ¿no? Entonces son otras montañas importantes que también las encontramos en el Silmarillion. Las montañas blancas, que son llamadas también Sindarin, ¿no? O Eret Nimrais, porque tienen distintos nombres dependiendo de si son los hombres, si son los elfos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es una gran montaña, una cordillera extendida que precisamente conecta a Gondor y a Rohan. Y eso es extraordinario. Dicen que en el mapa, si tú las ves, tienen como la forma del esqueleto de un dragón, desde los Qué mapas de imaginación Tolkien, de ¿no? hombre, Entonces, ¿verdad? eso es extraordinario. Vámonos al lado negativo, ¿no? Orodruin, ¿no? Estamos hablando del monte del destino, como lo llaman los hombres, o la montaña de fuego, o monte del fuego resplandeciente, como lo llaman los elfos. Ahí es donde el villano del cuento, Sauron, es donde forja el anillo. De ahí parte la historia y es donde tiene que regresar Frodo con Sam a acabar de nueva cuenta, echar ahí el anillo. Y finalmente en el Hobbit también tenemos una montaña famosa y que también es protagonista, Erebor, la montaña solitaria, ¿no? Entonces ahí tenemos varias montañas que de verdad son protagonistas en el mundo Tolkien, en el universo Tolkien. Le toca examen a Raúl. Venga. En Sácatela. el Silmarillion. Taniquetil. El Silmarillion tiene tantas cosas. Taniquetil es la montaña donde los Valar gobiernan toda la Los Tierra Valar. Media. Y finalmente, Angband. ¿Angband? No. Angband es el hogar de Morgoth, padre de Sauron en el Ajá, padre de Silmarillion, Sauron, ujú. donde tiene esclavizado, ahí está toda la balada de Beleriand. Pero bueno, Mm. recordemos que los enanos también surgen de adentro de la montaña, Ujú. eso es interesante, porque son hechos de tierra, no son, en la concepción de Tolkien, digamos, divinos en ese sentido. Bien, yo quisiera hablar un poquito de un documental que se llama Touching the Void, un documental de 2003 donde dos jóvenes van a Perú a escalar una montaña que no ha podido ser dominada, conquistada, no tienen mayor problema para subir, pero al bajar, uno de ellos se rompe la pierna. Pierden el rumbo y en algún momento, en un descuido,
están amarrados con la cuerda, uno trae enyesado o está con la pierna rota y está suspendido en el aire. Está prohibido para los alpinistas dejar atrás a un compañero. No les quiero decir más, pero Touching the Void es un documental impresionante de supervivencia que va de la cima de la montaña hasta el corazón de la misma. Pues fíjate que ahorita que estuviste hablando de cómo pues los duendes, toda esta cosmogonía que hace Tolkien, que se refiere mucho también a la mitología escocesa y a la mitología irlandesa. La mitología irlandesa, sobre todo, habla de que la dinastía de los Mil son duendes y vienen de las montañas, brotaron de las montañas. Y yéndonos ya a las Islas Británicas, a Croft in the Hills de Catherine Stewart, habla de que en lo alto de las escarpadas orillas del lago Ness se encuentra una región que se llama Abriashan, que es una comunidad dispersa en la cima de una colina y tiene un altísimo patrimonio agrícola. Y es aquí donde vamos a conocer la historia de una pareja y de su hija, quienes han tenido que abandonar este entorno urbano para comenzar una vida donde tendrán que sumergirse en los aspectos prácticos de la vida rural, aprendiendo sobre el cuidado del ganado, la reparación de las cercas, en fin, yéndose a vivir a la cima de la montaña y teniendo toda esta perspectiva. Bueno, pues vamos a poder ver, es una novela intimista en donde vamos a ver a la familia, a los pobladores, a la convivencia con la naturaleza, con los animales, y es un relato sobre dificultades, sobre la adversidad y también sobre el pragmatismo firme y la amabilidad y la curiosidad. Buenos temas, ¿no? Muy buenos. Y pues vámonos también a la tragedia, ¿no? A ver. En una historia real. ¿Le suena Viven? Hoy de qué. Ay, Los de sobrevivientes de los Andes, ¿no? qué Esta historia. fuerte. Hay un libro, después se hicieron varias, hay muchas películas basadas en el libro de esta historia real, de este acontecimiento del año de 1972, donde un equipo de rugby de escolares, precisamente estudiantes, iban de Montevideo, iban a viajar a Chile para tener un enfrentamiento. Iban en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y total, pues la historia ya la sabemos, ¿no? Chocan ahí en los Andes y quedan completamente atrapados, 20 y tantas personas. Lamentablemente de los sobrevivientes, luego viene una avalancha. Hijo, Y esa sí, qué avalancha mala suerte. acaba con otra parte del grupo. Al final solamente 16 sobreviven a esta tragedia gracias a que 2 se aventuraron por 10 días, ¿no? Caminando, buscando auxilio. Finalmente encontraron a un chileno que fue quien los salvó, quien los ayudó y dieron el aviso. Sin embargo, pues la historia quizá más trágica y más Ay, truculenta de todo esto es la antropofagia, ¿no? Que ¿Cómo tuvieron que cometer sobrevivieron? canibalismo entre los muertos para poder sobrevivir. Es una historia muy fuerte, muy conocida y hay muchas películas ya al respecto basadas en el libro. Oye, Raúl, ¿pero eran argentinos o eran uruguayos? ¿O era de Uruguayos que todos? viajaban a Chile. Bueno, a lo mejor Uruguay. había argentinos, quizá Ajá. había de otras nacionalidades. Quizá Órale. lo había. Sí. Ok, wow. Ya para cerrar el programa, yo quisiera nada más recomendar La montaña mágica de Thomas Mann, recordar Navidad en las montañas de Ujú. Ignacio Manuel Altamirano. Decimos que viejos los cerros se reverdecen, Atreyu confundió con una montaña a la Vetusta Morla en La historia interminable. Despedimos el programa, por favor. Muchísimas gracias. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Agradezco a Luis Alberto, a Arani Sánchez, la producción y el que me hayan ayudado a hacer el guión. Pues como siempre, un verdadero gusto haber estado con ustedes. Yo soy Raúl Sanz y aprovecho también para agradecer enormemente a nuestro equipo de edición, entre ellos Carla Ángeles y Daniela Muñoz. Muchísimas gracias por apoyarnos como siempre con este programa. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide. Tenemos aquí en cabina alumnos de primer semestre de la carrera de comunicación aquí en la Universidad de Anáhuac. Agradecemos a Inés Rendón, Valeria Martínez, Brandon Hurley por hacer esto posible. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Entonces, ¿cuál es el punto? Solo esto. Lo que está arriba sabe lo que está abajo. Lo que está abajo no sabe lo que está arriba. Mientras asciende, tenga en cuenta todas las dificultades a lo largo del camino. Durante el descenso, ya no las verás, pero sabrás que están ahí si los has observado con atención. La montaña análoga, René Daumal.